Vamos a comenzar con la clase de dolor abdominal. El dolor abdominal es una de las consultas más frecuentes del consultorio. Tiene causas de escaso riesgo para la vida y otras que comprometen la vida. Podemos decir que tienen causas médicas y causas quirúrgicas, y como pasa en todos los motivos de consulta, pero en este más importante, la historia clínica es fundamental para el diagnóstico correcto. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que tener en cuenta los estimulantes del dolor, que pueden ser mecánicos por estiramiento de una víscera, por ejemplo, químicos por la inflamación, la isquemia o la necrosis de alguna víscera o de algún órgano. El tipo de receptor involucrado pueden ser viscerales o somatoparietales, y las vías aferentes viscerales como el neumogástrico, parasimpático pelviano y el simpático tóraco-lumbar. Podemos entonces clasificar al dolor como visceral, como somático o referido. El dolor visceral tiene receptores dolorosos que se ubican en la pared de vísceras huecas como el intestino y cápsula de los órganos macizos como por ejemplo el hígado. Las características que tiene este dolor visceral es un dolor mal localizado, sordo, incluso percibirse a distancia de la víscera afectada. Puede acompañarse de reacciones neurovegetativas como sudoración, taquicardia, náuseas, vómitos, hipotensión y palidez. El dolor somático se genera en el peritoneo parietal, que está inervado por fibras nerviosas que van de la séptima dorsal a la primera lumbar. El estímulo puede ser tanto inflamatorio, infeccioso o químico. Se caracteriza por ser un dolor agudo, bien localizado, que genera contractura muscular a nivel abdominal y topográficamente corresponde al lugar donde se origina el estímulo. También tiene como característica que se agrava con los movimientos, la tos y la respiración. El dolor referido es una sensación dolorosa a nivel de la piel. Los axones propioceptivos terminan en el asta dorsal, donde también convergen estímulos conducidos por los axones somáticos que vienen de la piel. El cerebro no puede discriminar cuál es el axón que ingresa el estímulo y proyecta la sensación a la piel. Algunos ejemplos de dolor referido al hombro derecho, por ejemplo, patología de diafragma, vesícula biliar, cápsula hepática y neumoperitoneo. En el hombro izquierdo también la zona del diafragma, vaso, cola del páncreas, ángulo esplénico del colon y corazón, ingle y genitales, el riñón, uréteres y arteria ilíaca, y la espalda en la línea media, duodeno, páncreas y aorta. Dijimos al comienzo que la historia clínica era fundamental siempre en la práctica médica, pero en cuanto al dolor abdominal es aún más importante. Entonces la anamnesis de dolor tiene que tener muy en cuenta cuántos días lleva de dolor, o sea, la cronología, cuál es la localización del dolor, qué intensidad tiene. Le podemos preguntar al paciente de 1 a 10 cuánto duele, siendo 1 leve y 10 de gran intensidad, o si le impide hacer sus tareas habituales, qué característica tiene, si es un dolor continuo, un dolor intermitente, qué factores hacen que el dolor se agrave y cuáles son los factores que hacen que ese dolor disminuya, y los síntomas acompañantes. En cuanto a la cronología, el dolor puede ser agudo o crónico. El dolor agudo tiene como característica que es un comienzo abrupto, alcanza pronto su máxima intensidad y esto puede ser debido a una perforación o estrangulación visceral. En cuanto al dolor crónico, es un dolor que es un síntoma integrante de un cuadro más complejo, tiene característica de ser impreciso, es menos intenso en general y tiene oscilaciones en cuanto a la intensidad. Para conocer la localización del dolor, tenemos que saber que el abdomen está dividido en 9 regiones gracias a 2 líneas perpendiculares hemiclaviculares y 2 líneas horizontales, la superior que pasa por debajo del reborde costal y la inferior que pasa por las crestas ilíacas. Al tener estas 9 regiones, vamos a ver que en cada una de ellas se proyectan distintos órganos como vemos en esta diapositiva.
En cuanto a las características del dolor, este puede ser un dolor cólico, como se ve en las exacerbaciones intermitentes, en patología de vísceras huecas, un dolor sordo cuando hay inflamación de una víscera maciza, un dolor gravativo intenso, como por ejemplo en las pancreatitis, y un dolor punzante y constante, como por ejemplo en las peritonitis. En cuanto a síntomas y signos acompañantes, como verán, acá son tan importantes los referidos por el paciente, o sea, los síntomas como los signos, que son los que encontraremos nosotros en el examen físico. A modo de ejemplo, podemos nombrar pérdida de peso, cambios en el hábito evacuatorio, síntomas urinarios, vómitos, diarrea o astenia. Y de signos podemos hablar de fiebre, signos vitales alterados, o sea, taquicardia, hipotensión, ictericia, signos de hemorragia digestiva, palidez de piel y mucosas. Acá en cuanto a factores a tener en cuenta, tenemos que tener muy presente los datos que nos va a dar la historia clínica. La edad del paciente nos va a orientar a algún tipo de patología. Si es un paciente anciano, vamos a pensar en a lo mejor una patología isquémica, si es un paciente joven, en una apendicitis. Enfermedades metabólicas tiene este paciente, como si es un paciente diabético o un paciente dislipémico, si está en contacto con tóxicos, si consume alcohol, si tiene enfermedades cardiovasculares, si es hipertenso, si tiene alguna cirugía abdominal previa, historias menstruales, si un paciente está desnutrido o es un paciente obeso, y si el paciente tiene, como dije antes, hipertrigliceridemia, o sea, un tipo de dislipemia que nos puede orientar, por ejemplo, a alguna pancreatitis. O sea, como verán, la historia clínica tiene una importancia vital para ayudarnos a establecer el diagnóstico, ya que nos puede orientar a una patología u a otra. Vamos a necesitar saber dónde le duele al paciente, hacia dónde va ese dolor, qué carácter tiene, si es un dolor continuo, es un dolor transitorio, es intermitente, cuánto le duele en una escala del 1 al 10, qué hace que ese dolor aumente, por ejemplo, la ingesta de alimentos o la defecación o la diuresis, o si disminuye en estos casos o disminuye con alguna medicación o con alguna posición, y qué síntomas lo acompañan. Luego del interrogatorio vamos a pasar al examen físico, pero tenemos que hacer hincapié en algo muy particular. Saber que cuando hacemos examen de abdomen, luego de la inspección tiene que venir la auscultación, justamente para que la palpación no me modifique los ruidos hidroaéreos. Entonces, el orden va a ser inspección, auscultación y luego percusión o palpación y percusión. No importa el orden de estas dos últimas, pero sí enfatizar que la ocultación tiene que ser luego de la inspección. Al hacer la inspección de abdomen vamos a ver las características de la piel, si ese abdomen es simétrico, qué forma tiene, si es un abdomen globuloso, si es plano o si es excavado, si hay presencia de cicatrices o de venas superficiales, que nos daría la pauta de circulación colateral, si hay movimientos abdominales, pueden ser movimientos fetales, movimientos peristálticos, si hay presencia de tumoraciones o de deformaciones que pueden ser hernias y eventraciones. Entonces, después de la inspección pasamos a la auscultación. Vamos a ver que los ruidos hidroaéreos sean entre 5 y 30 por minuto. Debemos auscultarlos en por lo menos 2 o 3 áreas del abdomen. Si están aumentados, podemos verlo esto en casos de diarrea, en caso que estén disminuidos en la presencia de hilios paralíticos. Son dos situaciones que son patológicas, por supuesto. Y lo otro que vamos a buscar es arterias renales, aorta, ilíacas y femorales, buscar si hay presencia de soplos. Muchas veces cuando hacemos examen físico buscamos no encontrar algo. En este caso justamente vamos a ocultar para no encontrar soplos, porque los soplos no son normales a nivel abdominal. Bueno, ya pasando a la percusión, sabemos que se va a hacer desde el apéndice cifoide hacia el resto del abdomen en forma radiada. Como marcan acá las flechas amarillas, en toda esa zona vamos a encontrar timpanismo.
y lo que está demarcado con color celeste es en la región hipocondrio derecho el hígado, el hipocondrio izquierdo el vaso, en hipogastrio podemos encontrar un globo vesical o un embarazo, en el caso de una mujer, esta es la figura de un hombre, pero en esas zonas del abdomen vamos a tener matidez y eso es en condiciones normales. El resto del abdomen es timpánico. Llegando ya a la palpación se divide en superficial y profunda. Esta palpación superficial se hace como un rastreo en todas las regiones del abdomen, nos sirve para la detección de la tensión de la pared, para detectar también hernias y eventraciones. Decimos que el abdomen es blando, depresible e indoloro en condiciones normales, y es importante resaltar que el único órgano abdominal de palpación superficial es el vaso y se encuentra entre el noveno, décimo y 11º espacio intercostal entre la línea axilar anterior y axilar media. O sea, nunca sobrepasa en condiciones normales el reborde costal. Pasando ya a la palpación profunda, sabemos que los órganos que son de palpación profunda son el hígado, los riñones, las cuerdas cólicas y la aorta. En cuanto al hígado, tenemos que definir su borde superior, que es a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal derecho, arrancando siempre la percusión desde el segundo espacio intercostal. Y el borde inferior lo vamos a buscar con borde cubital, como una maniobra monomanual. Vamos ascendiendo hasta llegar al reborde costal y en condiciones normales este borde inferior nunca debe sobrepasar el reborde costal, salvo un través de dedo cuando estamos atendiendo pacientes longilíneos. Después de los riñones son dos las maniobras, una es la que está, la inferior es la de puño percusión para ver si esto despierta dolor, normalmente no debe ser doloroso. Esto aparece cuando hay pacientes que tienen pielonefritis. Y después el dibujo de arriba se ve cómo se hace la palpación renal, en este caso de riñón derecho. Es una maniobra bimanual. Nuestra mano izquierda, en este caso, que es la que tenemos más cerca del paciente, poniéndonos también mirando hacia el frente, se va a colocar en la fosa lumbar. La otra se va a colocar en flanco derecho. Y bueno, vamos a pedirle al paciente que respire hondo y vamos a ir avanzando con la mano que tenemos sobre el flanco derecho para ir buscando profundidad. Las cuerdas cólicas se hace maniobra bimanual, como se ve en la foto, con manos yuxtapuestas, y la aorta se hace una maniobra monomanual en forma de pinza por encima del ombligo. Es importante aclarar que además de la palpación de aorta, lo que tenemos que hacer es auscultarla para descartar la presencia de soplos. Muchísimas veces en el examen físico hacemos maniobras para no encontrar algo. Bueno, esta última diapositiva es para mostrarles solo algunas de las causas de dolor abdominal, ya sea dolor abdominal agudo o dolor abdominal crónico y recurrente. Obviamente en esta etapa no vamos a puntualizar sobre cada uno de estos tipos de dolor, va a quedar para la parte de defensa, pero era simplemente como para que tengan idea de algunas de las causas de dolor. Bueno, espero que les haya servido esta clase y los invito a que sigan estudiando. Gracias.